Muy bien. Buenas noches, mi nombre es Pablo Olivera, soy licenciado en Psicología. Mi nombre es Paul Matías Carrasco y soy maestro. Bien, este es el trabajo final correspondiente al seminario Una mirada pedagógica didáctica de situaciones de enseñanza en el marco de la maestría en Psicología y Educación de la Facultad de Psicología. El objetivo de nuestro trabajo es, a partir del visionado de la película, La profesora de historia, destacar 3 situaciones de enseñanza a través de la misma dentro del guión de la película y formular a partir de ahí 3 hipótesis interpretativas a partir de los datos recabados, o sea, poder articularlo con el contenido teórico del seminario de la maestría. La situación que elegimos, digamos, dentro de la escena de la película, ocurre en el aula, o sea, la profesora viendo una imagen, un cuadro, como algo metodológico, algo preparado, es que se ocurre una dinámica ahí, ¿no? La profesora le pregunta, más o menos en general, la profesora le pregunta al grupo, ¿quién está en el infierno? Empieza así. Y bueno, los alumnos responden, los malos. ¿Pero quiénes son los malos? Los alumnos, los enemigos de Cristo. La profesora dice, si los enemigos de Cristo, mirá, hay un jefe bárbaro, un obispo, empieza a señalar que está, ¿no? Y en eso aparece Mahoma. Lo cual eso genera como una reacción, ¿no? En lo que hace al grupo. Por eso nos parecía como una escena muy rica como para poder analizar. Sí. Muy bien. Y desde ese análisis salió nuestra primera hipótesis, ¿no? Que es la siguiente, que el visionado de esta escena particularmente nos permite inferir que nos encontramos frente a una práctica de enseñanza. ¿Por qué decimos esto? Porque los datos que nosotros vemos que sustentan esta hipótesis es que nos encontramos frente a una interacción social donde están presentes los docentes, están presentes estudiantes y también está presente un contenido a enseñar. ¿Sí? También observamos en el sentido que decía Kemis, de que esos estudiantes no son meramente objetos sobre los cuales los docentes operan, sino que son copartícipes, participan de la actividad. De la actividad conjunta, ¿no? de ese aprendizaje y enseñanza que en esa situación lo podemos observar claramente y bueno, fundamentamos eso en nuestra hipótesis, ¿no? Que eso, eso que observamos ahí es una práctica de enseñanza. De hecho, siguiendo esa línea, Wegner también, en cuanto a esta dinámica que se produce, ¿no? del cuadro y demás, Wegner dice que la práctica es un concepto que se refiere a un hacer, o sea, no es hacer por hacer, o sea, hay una intencionalidad, ¿no? Y desde el contexto histórico y social en el que se realiza le otorga esa estructura también y sustento, ¿no? Y significado al mismo. Por eso nos parecía que Sí, que es una situación de enseñanza. Sí. Bueno, la segunda hipótesis sobre la misma escena es de que lo observado nos permite inferir de que es una situación de enseñanza la escena y que también transcurre en una clase escolar. No transcurre en cualquier lugar, transcurre en una clase escolar. ¿Por qué decimos eso? Porque vemos una forma de organización didáctica específica en la escena. Y además hay procesos de enseñanza y aprendizaje que están en juego. Un autor que trabajamos, que fue Souto, dice de que la clase escolar es una unidad conformada por un conjunto de componentes que interactúan, ¿verdad? Los alumnos, el profesor, la materia, y que se da en el marco de una institución y en un contexto sociohistórico determinado. Y todo eso podemos observarlo en la escena. Por eso decimos de que se da dentro de una práctica de enseñanza que se da dentro de una clase escolar. Se ven que los alumnos están dentro de una institución escolar, de que hay un espacio acotado, de que hay un mobiliario que es de acuerdo a un salón de clase. Exactamente, ¿no? Y se nota una interacción en el cual se está comunicando un saber, hay un saber en juego. ¿Sí? Teniendo en cuenta el enfoque multireferencial, podemos observar también que en el plano curricular existe un contenido y la interpretación de la obra
cuanto a la interpretación de esa obra, ¿no? Exactamente, hay un contenido curricular que se quiere dar. Y también hay una perspectiva discursiva, ¿no? Porque podemos ver que el discurso de la profesora en ese momento detenta un determinado saber, y también detenta la autoridad. Pero ese saber, como lo trabajamos en clase, es un saber que es co-construido, ¿no? Perdón, la autoridad es algo que es co-construido. Bueno, el saber también, ¿no? Sí. Es algo que se construye o que circula, pero eso lo vamos a ver más adelante. En la hipótesis 3. Sí. En este recorte podemos hipotetizar que en el mismo se observa una situación de enseñanza que transcurre en una clase escolar donde justamente circulan ciertos saberes. Al estar sobre la mesa un saber, no queremos identificarlo, sino observar las perspectivas de la realidad que él mismo representa. Esto lo traemos citando a Monetti, a nuestra docente, de hecho. El dato de donde surge esto es que los alumnos y la profesora tenían como justamente diferentes concepciones sobre lo que significaba Mahoma. Y que el hecho de que se encontrara representado en el infierno fue lo que también generó toda esa dinámica, inclusive hasta el cuestionamiento por parte de una alumna, un alumno. Y aparte es importante, como vimos también, el tema de los saberes, ¿no? Usar el plural no lo usamos porque sí, sino lo usamos en el sentido de que, bueno, de que son diferentes tipos de saberes que circulan dentro de la clase, ¿no? Apunta a algo más, el saber implica algo más objetivo, algo más, que por eso no usamos la palabra conocimiento en sí mismo, ¿no? Porque la palabra, conocimiento apunta a algo más metódico, algo más objetivo. Nosotros usamos la palabra saber o saberes, ¿sí? Porque hace eso, tratamos de ver, o vimos en la película, ¿no? Que la persona que lo construye, a su vez es construido por él. ¿Sí? Por eso usamos la palabra saber y esa es nuestra hipótesis, ¿no? Y usamos esa palabra puntual, ¿sí? También vimos que había algunos saberes de que eran anteriores, Pablo. Sí, los archisaberes. En ese sentido, también podemos ver que se define una práctica discursiva, definida por el saber que la forma, más que nada en el sentido Foucaultiano, ¿no? De la palabra, tanto en la profesora como en los alumnos, como aquello de lo que se puede hablar en una práctica discursiva, ¿no? Ahí va. Eso también vimos, ¿no? Que toda práctica discursiva se define por el saber que forma. Exactamente. Bien. Luego, como la imagen, seleccionamos una imagen la cual tiene 4 caras, obviamente no la podemos mostrar aquí, va a estar junta en el guión. Y ahora un poco el comentarles el por qué nos pareció que estaba buena como para elegirla, ¿no? Claro. Trabajo. Nosotros, al ver recorrido estas diferentes perspectivas teóricas, ¿no? Pudimos relacionar esta imagen con las diferentes miradas, ¿sí? De que podemos realizar de una actividad de enseñanza. Si bien partimos de situaciones puntuales, como es el caso de la película, las miradas pueden apuntar a diferentes lugares, ¿no? Por eso que nosotros decimos que la realidad es compleja, no por lo complicado, sino por el entramado de situaciones que se dan en ella. Y si se verá en esa escena, ¿verdad? Ese entramado de situaciones, ¿no? Sí. Nosotros, de hecho, nos paramos, por así decirlo, desde una perspectiva, digamos, desde la complejidad y la multireferencialidad, como para poder abordar lo que hace. Ahí va, en el sentido trabajo, epistémico, ¿no? de Edgar Morin. Ese es un poco de donde nos paramos, ¿no? De ese pensamiento complejo que el francés nos ha dado para pensar durante tantos libros, ¿verdad? De hecho, siguiendo esa línea, la realidad es algo que el hombre no domina, o sea, está en continuo movimiento, ¿no? Constante cambio, que eso de hecho provoca cierta incertidumbre también, o sea, no podemos verla como partes así, que componen un todo, sino como un entramado, ¿no? Exactamente. De eso se trata. Por eso elegimos esa imagen en la cual, exactamente. Tiene como varias miradas, son varias caras. Pero que están unidas en sí mismas, ¿no? Que es un poco lo que queremos, a modo de síntesis,
que también hizo parte de lo que hace nuestro trabajo, de nuestro aprendizaje, el poder articular de distintos puntos de vista, el poder identificar estas situaciones y cómo articularlas, bajarlas a tierra desde una escena, o sea, un desafío, algo que estuvo bueno, es enriquecedor, sí, la verdad que sí. a nuestro proceso. El curso realmente fue muy enriquecedor, nos aportó muchísimo, sin lugar a duda, y sobre todo en el tema ese de poder ver la realidad desde otro punto de vista, ¿no? Poder pararnos. Exactamente, y poder observar, y bueno, y tratar también un poco de hacerlo a la luz de la teoría, ¿no? Claro. De la lectura. Bien, Bueno, esperamos que haya sido claro lo que fue nuestra propuesta y en cuanto a nuestra elección de la escena y la articulación. bueno, muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, vamos a parar el video. El video. Nos falta el control remoto.